Gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Bienvenidos a su iglesia Ríos de Agua Viva, amén. El Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros el día de hoy, amén. Seguir aprendiendo más y más de la palabra de Dios, amén. Entonces empecemos con una oración el día de hoy. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado de venir el día de hoy, de poder alabarle, exaltarle, y que siempre nos regocijemos en su presencia, que siempre nos regocijemos estando reunidos, Señor, porque usted está aquí en este lugar. Que su nombre siempre sea levantado en alto, porque usted es digno de suprema alabanza y suprema adoración. Oramos, Señor, que hable a nuestros corazones, hable a cada hermano, cada hermana, ayúdenos a siempre seguir adelante en su palabra, ayúdenos a entender lo que usted tiene para nosotros el día de hoy y que siempre sigamos adelante, Señor. Ayúdenos siempre a caminar conforme a su voluntad, dándonos esa revelación de su palabra y que siempre sigamos adelante como la iglesia que usted nos ha llamado a ser, amén. Si es que le damos gracias, Padre Santo, y nos ponemos en sus hermosas manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Él se merece toda la alabanza, toda la gloria. A Él hemos venido a alabar y hemos venido a aprender lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Amén. Entonces, vamos a estar aprendiendo Primera de Corintios capítulo 11 y vamos a aprender solamente la primera mitad del versículo 1 al 16. De un solo, pues yo creo que sería mucha información y quién sabe cuánto tiempo nos tardaríamos, amén. Entonces, miramos aquí este primer pasaje, son los primeros 3 versículos que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Pueden tomar su asiento. Entonces, nosotros podemos mirar en este último versículo, en el versículo 3, que nos está enseñando que Dios es la cabeza de Cristo. Amén. Juan 4:24 nos enseña que Dios es espíritu. Primera de Timoteo 3:16 nos enseña que Dios fue manifestado en carne. Y Primera de Timoteo 2, versos 5 al 6, nos enseña, antes de eso, Juan 17 nos enseña que Jesús en su carne, en su humanidad, Él estaba orando a Dios, amén. Entonces, porque nosotros creemos que Jesús es Dios, creemos que Dios fue manifestado en carne, pero en Juan 17 Jesús en su humanidad, tal vez hubiera puesto humanidad ahí en las notas, Jesús en su humanidad estaba orando a Dios, amén, estaba orando a Dios que es espíritu. Y Primera Timoteo 2 versos 5 al 6 nos enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, amén. Solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, y ese es el Señor Jesús. Por lo tanto, lo que nosotros miramos en el versículo 3, miramos que Dios en su espíritu es la cabeza de Cristo en su humanidad, amén, en su humanidad. Entonces, eso es lo que miramos. Este pasaje dice que Dios es la cabeza de Cristo, pero también menciona que Cristo es la cabeza del varón.
Amén. Nosotros podemos mirar algunos pasajes como en Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En otras palabras, aquí nos está enseñando que el nombre de Jesús es supremo. Amén. Es levantado. Sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que aquí estamos mirando una vez más que el nombre de Jesús, o que el Señor Jesús, es exaltado hasta lo sumo. Amén. Y no solamente eso, dice que todo ser viviente, dice que todos los que están en el cielo, todos los que están en la tierra y todos los que están debajo de la tierra doblarán rodilla y confesarán que Jesús es el Señor. Por lo tanto, el Señor es exaltado, Él es supremo. Entonces no hay duda que Jesús no solamente es la cabeza del varón, sino también de toda la humanidad. Amén. Él es la cabeza del varón. Pero el versículo 3 también nos enseña que el varón es la cabeza de la mujer. Amén. Nosotros miramos que esta autoridad viene con una gran responsabilidad. Amén. No es solamente que el varón es cabeza de la mujer, que el hombre es cabeza de su esposa y que ella hace todo lo que él diga. No, esto viene con una gran responsabilidad. Efesios 5, verso 22 al 24 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, así como uno se sujeta al Señor, así dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No me distraigan, hermanos. Estén casadas las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Wow. Tal vez habrán personas que vean este pasaje negativamente, amén. No sé, tal vez habrán personas que digan, ¿cómo que el varón es la cabeza de la mujer y todo eso? Tal vez hay personas que miren esto negativamente, pero si nosotros nos fijamos, Dios está haciendo al varón responsable por su esposa. Así como Cristo es responsable por la iglesia, el varón es responsable por su esposa y familia. Nosotros podemos mirar en el libro de Génesis, cuando el ser humano, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ¿quién era el que pecó primero? ¿Fue Adán o Eva? Eva. Adán o Eva, pecó primero Eva, amén. Pero ¿a quién le pidió cuentas Dios? A Adán, porque él es responsable. Él es responsable sobre su esposa. Entonces Dios va a pedir cuentas a todo varón por su familia. Dios va a decir, ¿qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿A dónde están? ¿A dónde se encuentran? ¿Cómo los criaste? Dios va a pedir cuenta a cada varón por su familia, por su esposa. Entonces, esto de ser el varón, ser cabeza de la mujer, de su esposa, esto viene con una gran responsabilidad. Entonces,
nosotros miramos Efesios 5:25 que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces el marido debe amar a su esposa como Cristo. Responsabilidad. Yo recuerdo mi papá, antes de que él falleciera, él me dio instrucciones de cómo yo debo cuidar de mi familia. Mi papá, siendo la cabeza del hogar, sabía que él ya iba a encontrarse con el Señor muy pronto, y él me empezó a dar instrucciones y me empezó a decir: el varón hace esto por su familia, el varón hace esta otra cosa por su familia. En ningún instante él me dijo: ahora, como eres cabeza del hogar, todos van a hacer lo que tú digas. Tu palabra va a ser ley en tu hogar. Amén. Tú no tienes que hacer nada, no tienes que mover un dedo. Él jamás me dijo estas cosas, pero sí me dijo cómo el hombre debe cuidar de su familia, cómo él debe ser con su familia y debe estar allí y orar. El orden de la autoridad. Él está estableciendo esa orden. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Amén. Y miramos que continúa este pasaje en 1 Corintios 11, versos 4 al 6. Dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Amén. Entonces empieza este versículo, el versículo 4, diciendo que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Entonces aquí nos está enseñando, bueno, primero, en el Antiguo Testamento los profetas hablaban lo que Dios les decía. Amén. Entonces ellos recibían la palabra de Dios, la palabra divina, y ellos lo transmitían al pueblo. Por lo tanto, cuando una persona está profetizando, es que recibe palabra de Dios, es inspiración y lo está transmitiendo a la iglesia. Por lo tanto, cuando un pastor, un predicador está bajo la inspiración del Espíritu Santo y está predicando, eso es profetizar a la iglesia. Amén. Está hablando divinamente. Entonces, no solamente es hablar cosas del futuro que no se debe cubrir. Entonces, es decir, el varón que ora o profetiza con su cabeza cubierta deshonra su autoridad.
avergüenza. Eso es lo que quiere decir ahí. Y las escrituras también nos enseñan que las mujeres que oran con su cabeza descubierta deshonran o avergüenzan su cabeza. Entonces, hoy en día hay algunas mujeres que se ponen un velo en su cabeza para obedecer este versículo. Amén. Yo lo he visto personalmente. Yo recuerdo la primera vez que miré eso. No quería preguntarles a ese otro hombre. Es el rey Abdullah. Él es el rey era el rey de la Arabia Saudita. Pero ¿qué es lo que ellos están haciendo en esa foto? Están agarrados de la mano. Amén. Entonces, esa es una costumbre de agarrarse los varones de la mano. Esa es una costumbre del Medio Oriente, como en lugares, como en los países árabes, en la India y en Malasia. Esa es una costumbre que los varones que son amigos se agarran de la mano. Imagínense, aquí en los Estados Unidos, usted me encuentra allí por ahí en el mercado agarrados de la mano de otro varón. ¿Qué es lo que van a pensar ustedes? No, hombre, hay que orar por este hermano. Se fue al otro bando. Esa no es una costumbre aquí en los Estados Unidos. Que dice una y otra vez que los hermanos se saluden con ósculo santo. ¿Alguien sabe qué significa ósculo santo? ¿No? Ósculo santo es darse un beso. Amén. Ahora, entre las hermanas he visto que se han dado beso cuando se saludan, pero una vez más, imagínense. No, ni tanto, no quiero que se imaginen tanto, pero imagínense, los varones, véngase para acá, mi hermano. Y la Biblia dice, los hermanos salúdense los unos con otros. No es nuestra costumbre, hermanos. No, bueno, es costumbre tal vez en otros lugares. He visto que es costumbre entre las hermanas, eso es lo que yo he visto, pero entre los varones, eso no es nuestra costumbre. Hubo una ocasión que unos hermanos recién empezaron a congregarse aquí por primera vez. Y bueno, gracias a Dios todavía están aquí. El hermano Carlos Sánchez y su familia empezaron a congregarse aquí, eran nuevos aquí. Y recuerdo una ocasión, se había terminado el servicio y miré a mi hermana en la sangre, y la saludé, le di un abrazo y le di un beso a mi hermana. Y ella también me dio un beso. Y el hermano Carlos, entonces
Entonces yo pues besé a mi hermana, pero eso, y tuve que explicarme por qué, porque una vez más, esa no es nuestra costumbre. Bueno, y mucho menos los varones con las mujeres que no sean su esposa, amén. Entonces esa no es una costumbre que nosotros tenemos, pero la Biblia dice, salúdense los unos con los otros con un beso, con ósculo santo, un beso santo. Pero, como digo, ¿será pecado si nosotros no lo hacemos? Pues quiero decir que honestamente no sería pecado, amén. Nomás no es nuestra costumbre. Esa es una costumbre que hacían los hermanos allá. Aún yo recién debemos recordar a quienes les fueron, a quienes les hablaron la primera vez lo que estamos leyendo en las Escrituras, a quién les hablaron primero y cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas hoy en día. Amén. Eso es lo que nosotros debemos recordar. Y continuando con esta enseñanza, nosotros podemos mirar en 1 de Corintios capítulo 11, verso 6, nos enseña que la mujer debe cubrirse cuando esté orando o profetizando. Y si usted ve en lugares en el Medio Oriente, el velo es una costumbre entre las mujeres. Es una costumbre entre las mujeres. Y si una hermana tiene la convicción, si hay una hermana que siente, pues yo quiero ponerme un velo y quiero orar para el Señor cubriéndome, entonces si esa es su convicción, entonces no hay problema que usted, hermana, se ponga un velo. No hay problema. Lo único que sí voy a mencionar al respecto de eso, y con todo respeto, es... y no lo he visto aquí, pero lo he visto en otros lugares, cuando han habido eventos donde van muchas iglesias, he visto hermanas que se ponen un velo. Bueno, se supone que es un velo, pero es tal vez el tamaño de esto y es transparente. Entonces, cuando yo me enteré el propósito que se ponían las hermanas de eso, yo dije, ¿por qué es transparente? ¿No se supone que el velo tiene que cubrir? ¿No se supone que tiene que tapar? Entonces, si una hermana tiene una convicción de ponerse un velo, pues que sea un velo, amén. No sea algo chiquito, que no sea algo transparente, que sea un velo que cubra, amén. Entonces, pero sí, como había mencionado, si hay una hermana que tiene esa convicción de ponerse el velo, pues no hay problema en eso. Usted lo está haciendo para el Señor, pero también no juzgue a la hermana que no se pone un velo, amén. Y la Biblia nos enseña de no juzgar de esa manera. Y lo mismo con las hermanas que no se ponen un velo. No juzguen a las hermanas que sí se ponen un velo. Pues nosotros miramos en las Escrituras, como en Romanos 14, verso 5 al 8, dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, aquí nos está diciendo, hay ciertos plenamente convencido en su propia mente. Entonces, si usted se pone el velo, esté convencida en su propia mente. Y si no se pone el velo, una vez más, esté convencida
en su propia mente. Pero hablando del velo ahorita estamos refiriéndonos a algo material, a algo físico que se pone uno sobre su cabeza. Y las escrituras nos enseñan que uno no debe poner más cargas que las cosas necesarias. Entonces, no solamente está mal, que no reconoce que usted no es necesario que se ponga velo, no hagan esas cosas, porque Hechos 15, 28, 29 nos enseña que nosotros no debemos imponernos o poner más cargas de las cosas necesarias. Hechos 15, verso 28 al 29 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Entonces, aquí nos está enseñando las cosas que nosotros debemos evitar como cristianos, es las cosas que han sido sacrificadas o sacrificados a los ídolos. Amén. Y eso habíamos hablado yo creo que hace 2 semanas, hace 2, 3 semanas, cuando habíamos estudiado 1 Corintios capítulo 10, habíamos hablado acerca la comida y los sacrificios, la comida que ha sido dedicado a un ídolo y no comer esas cosas. Entonces, un cristiano no debe andar comiendo cosas que han sido sacrificadas a los ídolos. También dice de sangre. Entonces un cristiano también no debe estar comiendo sangre, comida de sangre. Nosotros conocemos que hay ciertas comidas que incluyen la sangre ahí. No se debe comer esa comida. Y miramos que otra cosa que dice ahí es de ahogado. Entonces animales que han sido ahogados, entonces también no se debe comer esas comidas. Y también dice que nosotros debemos evitar la fornicación. Y dice que si nosotros evitamos estas cosas, nos cuidamos de estas cosas, bien hacemos. Amén. Entonces, estas son unas cosas, nos pareció bien, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces, miramos en la Biblia, en las epístolas, que hay listas que dicen de cosas que nosotros debemos evitar. Pero una de las cosas que dice, pero nomás estoy leyendo esta lista de aquí, no debemos imponernos más cargas de estas cosas. Evitemos estas cosas, pero debemos seguir leyendo la Biblia para mirar cuáles son otras cosas que nosotros como cristianos debemos evitar. Amén. Entonces, al decir esto, es importante notar que sí es necesario que la mujer se cubra cuando esté orando o profetizando. Entonces, sí es necesario que la hermana se cubra, esté cubierta, en otras palabras, cuando está orando o profetizando. Miremos qué es lo que nos dicen los versículos que siguen del 7 al 10 de 1 Corintios 11. Dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.
por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces nosotros estamos mirando que la cobertura que tiene la mujer es señal de autoridad. Y si no lo tiene, pues no tiene esa señal de autoridad sobre su cabeza. Nosotros podemos mirar en la Biblia que hay una distinción, o debe haber una distinción entre el varón y la mujer. La Biblia es muy específico en enfatizar esta idea, en enfatizar esto, y podemos mirar eso en Deuteronomio 22:5, que menciona que el varón no debe ponerse ropa de mujer y la mujer no debe ponerse ropa de hombres. Entonces la Biblia enfatiza esto. Tiene que haber una distinción, tiene que haber una distinción entre el hombre y la mujer, aún como ellos se visten. Miramos en 1 Corintios 11:5, dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces dice que si tiene la cabeza descubierta es lo mismo como que se hubiera cortado el cabello, dice como si hubiese rapado. Entonces la mujer que ora con su cabeza descubierta era como si estuviera tomando la posición de un hombre. Pero eso dijo el apóstol Pablo, por eso dijo el apóstol Pablo que si la mujer oraba con la cabeza descubierta, entonces era igual que se cortara el cabello o se rapara. El velo era señal de autoridad sobre su cabeza. Entonces, una vez más, si no tenía la cabeza cubierta, era como si andaba tomando la posición de un hombre, la autoridad de un varón. Entonces, Dios había establecido el orden de la autoridad en el versículo 3 de este mismo capítulo. Y la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y a causa de esto, muchos tienen diferentes opiniones, qué es lo que significa que la mujer debe cubrirse a causa de los ángeles. Algunos piensan que estos ángeles se está refiriendo como lo que ocurrió en Génesis, que dice la Biblia que habían los hijos de Dios que miraron a las mujeres de la tierra y ellos les gustaron y ellos llegaron a la tierra y pues se casaron con ellas y tuvieron familias, y entonces cuando ya llegó el diluvio pues ya no podían regresar. Entonces algunos piensan que se está refiriendo a estos ángeles. Otros piensan que estos ángeles se está refiriendo en el mismo sentido que Apocalipsis capítulo 2 en adelante se refiere a los ángeles. Si usted lee el libro de Apocalipsis capítulo 2 en adelante, el Señor Jesús está diciendo: escribe esta carta al ángel que se encuentra en Éfeso. Escribe esta carta al ángel que se encuentra en Laodicea, en Esmirna, en Filadelfia. Entonces ahí el Señor Jesús está diciendo: escribe esta carta al ángel que se encuentra en tal iglesia. Y lo que ángel significa en el griego es ángelos, y ángel significa mensajero. Amén. Significa mensajero. Por lo tanto, ¿quiénes eran los mensajeros de la iglesia? ¿Alguien sabe? El pastor. Amén. El pastor, el predicador. Entonces, a otros piensan que a causa de los ángeles, que la mujer debe cubrirse en señal de autoridad, era a causa de los ángeles. Algunos piensan que se está refiriendo a los ministros, a causa de ellos. Amén. Que alguien debe taparse, debe cubrirse. Amén. Yo recuerdo, escuché a un pastor una vez que él había dijo: yo no permito. Yo no dije esto, dijo él, no quiero que me avienten una pedrada para acá, pero ese pastor dijo: yo no permito que una hermana, cuando ella se sienta en el asiento y el vestido se les sube a la rodilla, dijo: yo no permito que ellas se sienten en la primera hilera. Yo siempre, cuando veo que una hermana hace eso, yo la envío a la segunda hilera, que se siente allá. ¿Por qué? Dijo: porque yo no voy a permitir que ellas pongan en tentación a mis ministros, dijo. Entonces,
No sabemos a qué se está refiriendo este pasaje. Bueno, por lo menos yo no sé lo que se refiere a este pasaje que la mujer debe cubrirse a causa de los ángeles, pero lo que nosotros podemos aprender a causa de esto o a razón de esto es que nosotros como creyentes, no solamente las hermanas, pero los varones también, nosotros debemos actuar decentemente, amén, a donde sea que estemos. Actuar y aún en nuestra forma de vestirnos decentemente en cualquier lugar en que nosotros nos encontremos. Así es que apliquemos eso en nuestras vidas también. Entonces debe haber una cobertura. Y miramos que continúa el versículo 11 al 16, dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Entonces, este pasaje, estos versículos nos enseña que aunque el varón es cabeza de la mujer, el apóstol Pablo recuerda a los corintios que ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Entonces, aún nosotros los varones debemos recordar que hemos nacido de una mujer. Amén. Lo digo porque mi mamá me recordó eso muchas veces cuando crecía. Recuerda de dónde veniste. Recuerda que veniste de una mujer. Amén. Siempre me recordaba eso. Entonces, así como la mujer vino del varón, cada varón también debe recordar que él viene de una mujer. En Génesis capítulo 2, verso 18, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea para él. Entonces cada uno debe ser una bendición a la otra persona. El varón debe ser de bendición a la mujer y la mujer debe ser de bendición al hombre. Amén. Entonces nosotros vemos una vez más que la mujer no debe orar con su cabeza descubierta, pero el versículo 15 es la clave en dejarnos saber cuál es la cubierta que Dios ha proveído. Que dice: a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces el cabello de una mujer es el velo natural que Dios ha dado, que Dios ha proveído. Amén. Nosotros podemos mirar en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, lo primero que ellos hicieron era que se hicieron delantales de hojas de higuera. Amén. Yo creo que ahí puse delantales de higuera. No, eran hojas de higuera. Se hicieron delantales de hojas de higuera. Ellos se cubrieron. Amén. Ellos hicieron su propia cobertura. Pero cuando Dios habló con ellos, miramos que Dios proveyó su propia cobertura. Entonces, lo que Adán y Eva hicieron era, ellos se cubrieron, pero eso no era suficiente. La cobertura que ellos hicieron no era suficiente. Dios sacó pieles, amén, y de esas pieles Él los cubrió. Dios proveyó esa cobertura. Y así Dios le ha dado a la mujer el velo apropiado, amén, que es su cabello. Por lo tanto, por eso enseña la Biblia que la mujer dejarse crecer el cabello es de honra, amén. Entonces el varón que se deja crecer el cabello afrenta su cabeza también, porque esa cobertura le pertenece a la mujer. Y la mujer que se deja crecer el cabello le es honroso, porque es la cobertura que viene de Dios. Y finalmente, como que el apóstol Pablo se imaginó que tal vez iban a haber personas que iban a discutir todos modos, y él termina como voy a terminar yo, diciendo: con todo esto, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén. Entonces,
Esto no es algo que yo estoy diciendo, es algo que nosotros miramos, que nos está enseñando la Biblia. Amén. Entonces, la cobertura que Dios ha proveído es el cabello de la mujer. Amén. Entonces, pueden ponerse de pie. Esa fue la enseñanza de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición. Y pues, sigamos adelante aprendiendo qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Amén.